Cuando hablamos de elementos adicionales, como por ejemplo tener que hacer la parte de un objeto y no tener que hacerla, o que se mueven los vértices en el desarrollo, entonces no quedan simétricos, podemos trabajar sobre un concepto que se llama Mirror Geometry. Eso nos permite jugar con lo que sería construir solamente la mitad de un elemento complejo y hacer una copia que automáticamente queda sellada y que nos permitiría construir el proceso de una manera mucho más práctica, si solamente nos enfoca en la mitad del objeto. También podemos hacer un duplicado que se refleje por escala. Entonces vamos a ver ambas características porque son muy valiosas e importantes en términos de lo que es el desarrollo que se viene a continuación. Entonces tenemos aquí en este caso dos características. Uno, tenemos lo que sería un objeto completo ya terminado, tenemos las llantas generadas a través de lo que es el revolve, y tenemos lo que sería el objeto segmentado, construido solamente en la mitad. Como podemos ver, está totalmente, digamos que se busca que esté lo más alineado posible. Entonces podemos llegar a mover esto inclusive de esta manera, y podemos reposicionar nuestro punto de pivote. ¿Cómo lo podemos hacer? Presionando la tecla, en este caso la tecla de sostenido, y presionamos X para que se mueva haciendo snap a la rejilla. Una vez terminamos de hacer, digamos que el proceso, desactivamos el snap a rejilla y vamos a trabajar en dos condiciones. Por ejemplo, tenemos este elemento que es la carrocería. Vamos a trabajar de manera que nos haga un mirror geometry con respecto a este eje, al eje X, que en este caso es el que tenemos en este caso. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, qué implica esto. Aquí tenemos la opción mirror, pero si la aplicamos directamente no podríamos saber si está bien configurado o no. Así que vamos primero que nada a ver aquí características del mirror. Entonces aquí decimos que corte la geometría, y que aparte de eso pasa cuando por ejemplo tengo la mitad ya un poco desfasada, no lo he querido borrar, es lo que hace es corta y a partir de ahí refleja. Voy a trabajar partiendo del mundo, no del objeto, sino del mundo, para que coincida con el eje de coordenadas que tenemos en nuestro escenario. Y aquí nos dice en qué eje quiero que haga el recorte y el duplicado. Obviamente aquí lo tenemos en el eje X, y como sabemos es positivo porque es hacia donde nos señala la flecha. Así que aquí tenemos positivo y negativo, depende de donde yo haya construido el elemento que quiera conservar. Le vamos a decir que aparte de eso combine con el original, o sea que cuando saque el duplicado no me queden separados, sino me toque soldar cada uno de los vértices de cada lado, y que combine o que colapse los bordes como tal. Entonces vamos a decirle a esto que nos haga el mirror, y ya nos genera la construcción, digamos que de nuestro objeto. Es totalmente, digamos que práctico en este sentido, porque nos permite de una u otra manera tener un objeto muchísimo más rápidamente. Recuerden que aquí podemos, a través del polymodeling, hacerle freeze transformations, o a través de, venimos acá digamos que en el mesh, también nosotros podemos, digamos en modify freeze transformations, exactamente la misma lógica. Ahora, no copio de esta unidad, por ejemplo, lo que sería esta farola. ¿Qué tenemos que hacer primero que nada? Determinar si realmente está en el punto de origen. Ahí podemos ver que está en el punto de origen. Lo vamos a duplicar y vemos que aquí está en el eje X. Entonces vamos aquí a la escala en X, le decimos -1 y automáticamente también nos la duplica partiendo de este punto de origen, y le frizamos transformaciones para que no quede negativo. Y ahí ya tendríamos la segunda parte. Lo mismo podríamos hacer con este, pero en este caso la llanta tiene su centro de origen dentro del objeto. ¿Qué tenemos que hacer? Presionar D, X sostenido, ambas, y me ubico en el centro del universo. Ahí tenemos claramente la característica del objeto. Desactivo el snap a rejilla y le puedo hacer un duplicado con control D, un escalar en X negativo, y ya tengo mi objeto reflejado en este caso. Ahora, tenemos aquí la posibilidad de determinar también un aspecto que son las medidas. Si nosotros analizamos acá, cuando vemos lo que es la parte, digamos que de settings, vemos que el concepto está en centímetros en términos lineales. ¿Sí? Yo puedo aquí tenerlo en diferentes tipos de características. Aquí lo puedo tener en metros, centímetros, milímetros, eso depende de lo que yo plantee. Si lo manejo en centímetros y digamos que el carro mide, supongamos 3 metros de largo, yo puedo determinar la escala sin necesidad de ponerme a mirar determinadamente qué aspectos, porque obviamente tenemos aquí muchos procesos, y todos esos procesos pueden ser, digamos que peligrosos en última instancia. ¿Cómo podemos trabajar esto? Aquí podemos ver que tenemos los diferentes objetos. Yo puedo trabajar en este, renombrarlos. Vamos a llamar a este los diferentes elementos. Vamos a llamar a esto
luz 01, luz 02. Y como podemos ver, aquí hay varias características que nos interesan muchísimo en términos globales. Cuando yo quiero agrupar un objeto, yo puedo tener varios objetos y decirle control G y eso me los agrupa y puedo renombrar el grupo, o trasladarlos con el clic del medio, los arrastro dentro de un grupo ya creado, o simplemente hago control G por fuera y me crea una carpeta que se le dice null, pero realmente es un grupo. Los puedo eliminar simplemente con suprimir. Ahora, cada llanta, cada uno de estos elementos, yo le tengo que decir, por ejemplo, acá que me los ubique donde yo lo estoy trabajando, para que pueda duplicarlo y en X decirle -1 y luego frizar transformaciones. Ahora es conveniente que en un momento determinado le borremos el historial y así quedan solamente los objetos que nosotros tenemos dentro de esto. ¿Qué pasa con este camión? Obviamente yo lo tengo a una escala muy pequeña. Si vemos nuestro display aquí en Grid, vamos a darnos cuenta de que el tamaño total es de 25 unidades. Así nosotros le ponemos a esto objetos, números por decirlo así. Nosotros podemos decirle que en los ejes coloquemos números y le decimos apply. Entonces aquí vemos nuestras dimensiones, tenemos 25 a cada lado en la escala total, si yo quiero verlo de esa manera, y tenemos cada 5 tenemos el elemento de la unidad. Entonces aquí tenemos básicamente que tenemos 5 centímetros, 5, 5, 5, 5, o sea, tenemos una rejilla de 50 centímetros cuadrados. ¿Qué puedo generar aquí para poder manejar esto un poco mejor y no tener que escalar la rejilla para escalarlo de una manera práctica? Vamos a trabajar lo que sería el display. Vamos a crear diferentes layers. Yo puedo crear una nueva layer, que esta va a ser, por ejemplo, una layer que va a ser el box, ¿cierto? Que es básicamente nuestro elemento de partida para crear una configuración. Supongamos que tenemos algo así como 3 de largo, esa es la altura y probablemente la escala que me dé. Entonces yo puedo hacer esto y claro, pues realmente lo cubre, pero aquí yo puedo tener una característica clara y es en términos de altura, profundidad y distancia. Entonces yo, por ejemplo, a profundidad yo le puedo decir, yo quiero que esto obedezca a 300 centímetros, que es la medida que estoy trabajando en proporción. Aquí ya lo vamos viendo cómo se escala. No importa la altura o el elemento, porque yo lo voy a trabajar en términos de proporción con respecto al largo, ya lo que dé la escala, por ejemplo, en un momento determinado. Pero obviamente no me conviene tenerlo de esta manera. Aquí es donde entra este cajón del display. Yo lo puedo tener en lo que sería template, es decir, que el objeto como tal tendría que llegar a convertirlo en una forma, digamos que de rejilla, y o reference, que es un sólido no seleccionable. Ambos son no seleccionables, pero tengo que vincularlo a esta carpeta. Entonces lo que voy a hacer es coger el objeto sólido, botón derecho, y le digo Add Selected Objects. Ya si yo lo apago o lo prendo, ahí va a estar. Y lo voy a colocar en modo template, que es esta rejilla que, como ven, no es seleccionable y el cubo está por fuera. Entonces de esta manera yo puedo coger el objeto. Es muy importante que el centro de esta carpeta, como ustedes pueden ver, también tiene su propio pivote. Lo voy a mover al centro del universo. Siempre es importante desactivar la rejilla y voy a hacer que se escale de manera que me permita dimensionar si el objeto realmente corresponde simétricamente a las distancias que yo quiero. Entonces miren que aquí ya podemos organizar más o menos el tamaño del objeto. Yo puedo trabajar aquí con varias vistas, voy a trabajar en este caso con 2 vistas. La voy a dar con la vista lateral y aquí tenemos nuestro objeto y lo vamos a escalar de manera que nos dé los 3 metros de distancia final. Ahí tenemos más o menos nuestra estructura de 3 metros. Obviamente yo puedo ser muchísimo más preciso, simplemente es cuestión de, recuerden que Maya no es un programa para hacer parametrización. Es importante esto tenerlo en cuenta en el caso de lo que es exportar para gaming o cosas de ese estilo, o que yo necesite una referencia muy exacta para ciertas cosas, pero es más que todo pensando en esas características. Igual puedo frizar transformaciones y ya quedaría el objeto en esa construcción. Entonces el grupo me sirve para poder construir o consolidar estos elementos y puedo tener puntos de referencia que, si bien el objetivo no es parametrizar al menor detalle como sucede en el programa CAD, sí es importante tener en cuenta este tipo de implicaciones en términos generales para poder hacer un desarrollo mucho más elaborado.